Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Hay que decir bien. Bien, sí, sí. Bueno, Un poco de optimismo para la gente sí. también. Antes de hacer el comentario, quiero hacer un agradecimiento que va a tener que ver con el comentario a la gente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos Argentinos, de ADIMRA. El jueves pasado yo viajé para dar una charla en Buenos Aires en ADIMRA. Esa charla, que esa es la presentación de la charla, la que estamos viendo en la pantalla, tenía por título Cisne Negro o Falla del Modelo. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a la gente de esta entidad gremial porque, por la forma en que me trataron, y porque fue una reunión realmente muy interesante para escuchar además las opiniones de los presidentes de las cámaras que estaban presentes, ¿no? Digo de manera anecdótica, fue el jueves pasado, yo subí al avión a las 10:20 y el dólar estaba a 32. Cuando llegamos a Aeroparque, prendí el teléfono y una colega me había puesto la pantalla que había una operación a 40 el dólar. Es decir, entre las 10:20 y las 11:30, digamos. Y yo creí que era una broma. Yo pensé que esta persona había capturado la pantalla y había editado el numerito. Pero bueno, no, la ilusión de que fuera una broma me duró poco porque me encontré allí ya con algunas personas que ya sabían que estaba a 40, ¿no? Bueno, el título de la charla era Cisne Negro o Falla el Modelo, porque, bueno, Cisne Negro por esta idea de los impactos que tienen los eventos de muy poca probabilidad, una cosa que escribió un autor que se llama Taleb sobre esto, ¿no es cierto? Es decir, Cisne Negro es algo inesperado y que modifica el curso de los acontecimientos. Y aunque yo he dicho alguna vez aquí que en realidad Argentina es una especie de granja de crianza de cisnes negros, tenemos muchas veces sorpresas, pero que no podía adjudicarse exclusivamente a que los hechos, ni a la situación internacional, ni a la sequía, que fue otro hecho no controlable por el gobierno, ni al aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, sino que había cuestiones que tenían que ver con la vulnerabilidad de la economía argentina propia y derivada del esquema de política económica. Y aunque en realidad lo que el gobierno, sobre la realidad que tuvo que operar el gobierno en diciembre del 2015 era muy compleja, bueno, pero esa es la realidad sobre la cual tenía que operar y no debería servir eso, digamos, de excusa. Bueno, lo concreto es que ayer habló el presidente. Incluso habló con una cierta demora. Algunos estábamos esperando y se demoraba, por algún problema técnico, supongo yo, o la necesidad de editar el discurso en alguna parte. Y presentó, digo, los cambios que ha habido, más allá de lo simbólico de reducir el gabinete, las personas que han quedado como personas más relevantes del gobierno, son esas que están puestas ahí en la imagen. Es decir, me parece que ellos son, desde el punto de vista de lo económico, obviamente, Duhovne, Caputo, son dos de los... ¿Qué es lo que anunciaron? Bueno, anunciaron un programa que lo que hace es adelantar las correcciones fiscales, digamos, tender a ajustar más rápidamente, lo cual, en última instancia, quiere decir que el programa acordado con el fondo duró poco tiempo y ahora vamos a tener otro. Por estas horas, bueno, el programa sale a la noche, seguramente habrá alguna novedad sobre la llegada de Duhovne a Estados Unidos. En realidad, viajar con Caputo, decidió quedarse Caputo a último momento para tratar de ver qué pasaba con el mercado, con el tipo de cambio. Bueno, pero anunciaron entonces una serie de medidas que son más de naturaleza fiscal, ¿no? Eso que le llamaron, que es lo que tenemos allí, que le llamaron acciones para alcanzar el equilibrio fiscal. Te digo una cosa de manera anecdótica. Estaba hablando Macri, es decir, que todavía no había empezado la conferencia de prensa de Duhovne, y yo supongo que a muchas personas nos llegó la presentación que iba a hacer Duhovne, que la carátula es la que veíamos recién, una cosa llamativa, no sé, hubo un desajuste ahí en
en la forma claro, de... porque al atrasarse Macri a las 9:30, a las 9:45 hablaba dos con una antes de la apertura de los mercados. Pero lo raro es que lo enviaran. A mí me llegó de un colega por WhatsApp el informe. Dice, bueno, ¿qué es lo que dice eso? ¿O qué es lo que está puesto allí? Bueno, básicamente dice, bueno, vamos a aumentar los ingresos. Y los ingresos los vamos a aumentar poniendo un impuesto excepcional a las exportaciones, que va a ser de 4 pesos en el caso de las exportaciones primarias y de 3 pesos en las exportaciones industriales. Y a su vez han diferido la actualización del mínimo no imponible de las contribuciones patronales. Con eso piensan juntar, digamos, más o menos cerca de 300.000 millones y se supone que eso va a ayudar a cerrar conjuntamente con algo. Allí están las medidas, los 4 pesos por dólar, los 3 por dólar, la reducción. En el caso de los oleaginosos le pusieron en 18 la retención. 18. A ese 18 en realidad habría que adicionarle los 4 pesos, en el caso del poroto, lo cual 4 pesos, si el tipo de cambio está a 40, es el 10%, quiere decir que va a quedar con una retención del 28%. Con una particularidad, y acá voy a decir dos cosas respecto a las medidas. La primera es que eso se va a ir diluyendo a medida que el tipo de cambio siga subiendo, porque la hipótesis de inflación que tiene implícito los cálculos que han hecho es 42% anual. A medida que eso se vaya, va a ir disminuyendo, ¿no? Ahora, si eso es así, quiere decir que al que exporta le puede convenir esperar un poquito para liquidar las divisas, porque se va a ir diluyendo los 4 pesos. Claro. Y entonces voy a volver a decir una cosa que ya dijimos una vez, que sería razonable volver a restablecer el plazo de liquidación de divisas para los exportadores, que ahora no existe, ¿no? Que en realidad fue suprimido, digamos, ¿no? Bueno, eso es por el lado de los ingresos, ¿no? Por el lado de los gastos, que lo vamos a ver en una de las placas, en realidad el esfuerzo que están planteando, cuando uno lo ve en ese grafiquito, eso es gasto primario, es decir, no incluye la atención, los servicios de la deuda, cuando uno mira allí y ve que en porcentajes del producto va a bajar de 24 a 20, o sea que va a ser igual a los ingresos primarios, eso le va a dar que el resultado primario va a ser de equilibrio fiscal. Ahora, cuando uno mira que baja 4, le da la impresión que no es mucho. Pero es mucho. El ajuste va a ser, en mi opinión personal, va a ser muy fuerte. Si uno lo compatibiliza a eso, lo asocia con lo que van a hacer en materia monetaria, lo que uno debería esperar que ese ambiente de contracción económica que ya se está percibiendo, lo percibamos más nítidamente. Ahora, le pregunto yo te hago, ¿qué diferencia hay de esto con el presupuesto del año 2018, con el crecimiento de 3,5, el dólar a 19,50 y de 15? Esto hecho así, a mí no me dice nada. Bueno, porque usted, Fonseca, está razonando como razonan muchos, que es no creerle al gobierno. No, es que directamente, a ver... No, pero el ajuste se lo van a hacer, ¿eh? Yo me planteo esta vez, te lo hago en preguntas, porque una vez te lo dije enfáticamente, fracasó la política de Sturzenegger. Ahora la pregunta es, ¿fracasó ya la política de Duhovne y de Caputo? Yo tengo la impresión, mira, yo he puesto ahí... Yo no me animo ya a decir fracasó Duhovne y Caputo a pesar de que lo pienso. Te lo hago en razón de... Te lo hago como pregunta. Se animó, Fonseca. Pero mira, yo he puesto una imagen que es la foto que sigue, que le voy a pedir al director que después de lo del gasto la ponga. Yo creo que esos son los 3 que van a quedar importantes en el gobierno. ¿Qué quiero decir? Macri, Peña, que cuando se estabilice un poco, mi impresión es que Duhovne va a dejar el ministerio. Seguramente. Sería una locura que lo hubiera dejado ahora, cuando se mencionaba esto de que iba Melconiano, cosas por el estilo. Bueno, también la cantidad de rumores que hubo antes de los anuncios fue tremenda y me parece que muchas de esas son operaciones de prensa que se realizan, ¿no? Me parece que hubiera sido una irresponsabilidad notable que mientras estuviera viajando Duhovne para arreglar con el fondo le pusieran otro ministro. Claro. Pero creo yo que, a propósito de esto que vos decís, se ha desgastado mucho la imagen de Duhovne, yo tengo la impresión que de acá a un tiempo, estabilizado el mercado cambiario, me parece que vamos a tener esas 3 personas. Sí, Macri políticamente, ahora vamos a decir una cuestión política, Macri no se va a desprender jamás de Peña. Sí, yo creo que no.
Bueno, y hablando políticamente, que es con lo que quería terminar, todo eso, incluso la posibilidad de hacer un ajuste tan severo, y más allá de las medidas que el gobierno adopte para morigerar la condición de los sectores más vulnerables, porque si tenemos 42% de inflación, que es la hipótesis con que está realizado eso, obviamente el impacto sobre algunos sectores de la sociedad va a ser muy fuerte. Y entonces, bueno, están anunciando algunas medidas, como es los bonos en el caso de la asignación universal por hijo, como es aumentar los recursos para los comedores y merenderos, bueno, ese tipo de medidas. Pero seguramente eso no va a ser suficiente, me parece, para resolver el problema de los que resulten más afectados con el ajuste. Pero, digo, todo esto es posible si logra tener sustentabilidad política. Claro. Y para eso el esfuerzo que va a tener que hacer es grande. Va a tener, la negociación, supongo yo, va a ser con los gobernadores, digamos, con todo lo que forma parte del peronismo. Dialoguista. Sí, que no está detrás de la señora Fernández de Kirchner. Digo, cuando uno dice voy a hacer esto y demás, ahí hay un supuesto implícito y es que logro un acuerdo político más o menos amplio, ¿no? Para ese acuerdo, y con esto termino, me parece que no sirven mucho los discursos y las declaraciones públicas. No. Y menos si son declaraciones de la doctora Carrió, que me parece que generan un clima no muy adecuado para construir un consenso que haga posible ordenar las cuentas públicas y pensar, probablemente a partir de 2020, en recuperar la economía. El descontrol dialéctico de Carrió es realmente preocupante y no le hace nada bien al gobierno. Y con respecto a lo que vos decías de Caputo, Caputo muere con el archivo, con su propio archivo. Caputo en agosto del 17 dijo que el dólar de 16.80 era competitivo. Estamos en 40. Y Caputo, días después, dijo tenemos 20 años de crecimiento. Sí, pero tuvo un mérito grande, mira. Cuando Duhovne decía escribía bien en La Nación, que no iba a subir la tasa de interés en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, en enero Caputo tuvo la astucia de tomar recursos, porque si no la situación fiscal ahora, las dificultades de repago serían muchísimo mayores.